Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si les gusta, me encantaría que se suscribieran y dejaran su like. Y si quieren apoyar aún más, pueden pulsar el botón de unirse aquí abajo. Gracias por estar ahí, y vamos a ver el video. En el vibrante universo del espectáculo internacional, pocas figuras han acumulado tanta atención como Mert Ramazan Demir. El actor turco, famoso por su magnetismo tranquilo y esa elegancia que nunca alza la voz pero lo dice todo, volvió a colocarse en el centro del huracán mediático tras su reciente aparición en La Revuelta, uno de los programas más vistos de la televisión española. Lo que empezó como una entrevista más, cuidadosamente planificada, se convirtió de pronto en una tormenta emocional que unió a España y Turquía bajo una misma respiración contenida. En plena emisión en directo, el presentador, con esa picardía suave que desarma, sacó una fotografía de Afra Saraoglu, la actriz con la que Mert compartió una de las historias televisivas más intensas y debatidas de los últimos tiempos. Fue un segundo apenas perceptible, la mirada de Mert cambió. Se apagó el gesto profesional, apareció algo íntimo, una mezcla de añoranza y ternura que no necesita traducción. Entonces pronunció la frase que encendió las redes: «Ella es mi mundo». Adestelu. Un silencio. Y la chispa encendió la pradera. Ese instante fugaz se volvió historia al momento. Miles de usuarios compartieron el clip a toda velocidad, y el nombre de Mert empezó a subir en tendencias en Twitter e Instagram. La expresión turca o benim dunyam cruzó pantallas y fronteras, repetida por fans que convirtieron esas palabras en un emblema de vulnerabilidad, amor y verdad. Pero lo que parecía una simple declaración romántica escondía otra capa más honda, una confesión velada, la puerta entreabierta hacia un triángulo emocional que la prensa llevaba meses intentando descifrar entre susurros y rumores. La sorpresa mayor llegó poco después, cuando la madre de Mert decidió romper el silencio. Ante un pequeño grupo de reporteros, sus frases cayeron como un relámpago en un cielo que ya venía cargado. «Por fin mi hijo dijo la verdad. Esa otra chica con la que lo vincularon no será mi nuera. Mi corazón siempre estuvo con Afra, pero mi hijo es terco. Ojalá encuentre el camino correcto al final». Con eso, la madre de Mert no solo dejó al descubierto sentimientos que él había escondido bajo la compostura, también mostró una parte desconocida de la dinámica familiar. Esa relación tan admirada entre madre e hijo se volvió de pronto el centro de la conversación. Los medios turcos y españoles coincidieron. Aquella intervención materna era la evidencia de las tensiones que Mert había tenido que equilibrar entre su vida personal y una carrera que no paraba de crecer más allá de las fronteras. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y análisis milimétricos sobre lo que Mert realmente quiso decir. Muchos fans interpretaron su mutismo posterior como un gesto de amor contenido. Para otros, fue un mensaje directo a Afra, la confirmación de que los sentimientos verdaderos, por mucho que se intenten ordenar, no desaparecen del todo. Mientras tanto, hubo espectadores que no pudieron evitar preguntarse si esta frase no era, en realidad, el pistoletazo de salida hacia un nuevo capítulo entre ellos dos. Desde Escándalos de Series Turcas, donde seguimos cada detalle del mundo del entretenimiento, queremos saber qué piensan nuestros seguidores en España y en todas partes. ¿Creen que Mert y Afra todavía tienen una historia por contar? ¿O el destino ya les trazó rumbos distintos? Cuéntenos en los comentarios, y si disfrutan de estas primicias, no olviden suscribirse al canal, dejar un like y, por supuesto, unirse con el botón de unirse para ayudarnos a seguir trayéndoles lo más caliente del panorama turco. Volviendo al tema, la expresión de Mert durante la entrevista fue analizada cuadro a cuadro por los medios españoles. Los expertos en comunicación no verbal fueron unánimes. El brillo en los ojos, la pausa controlada, la manera en que respiró antes de articular cada palabra, imposible fingir algo así. Las cámaras atraparon cada microgesto, esa humanidad que asoma cuando un profesional acostumbrado a la perfección pública deja caer por un segundo su máscara. La prensa española reaccionó con fascinación inmediata. Los programas de tertulia dedicaron largos bloques a desentrañar el sentido de la frase. Algunos presentadores aseguraban que era una invitación a la reconciliación, otros leyeron un intento de cerrar un capítulo con nobleza. Pero todos coincidieron en algo. Raras veces un actor extranjero había logrado conectar tan hondo con el público español como lo hizo Mert esa noche en La Revuelta. Mientras tanto, en Turquía, las palabras de la madre de Mert fueron repetidas una y otra vez en cada señal de noticias. Su confesión desató un pequeño terremoto emocional. Muchos fans la llamaron la madre valiente que dijo lo que todos pensaban. Otros sintieron que su intervención podía complicar más la vida sentimental del actor, quien siempre defendió su independencia y su derecho a decidir su propio destino. El dilema estaba planteado.
¿Seguirá Mert el consejo de su madre y se acercará de nuevo a Afra, o insistirá en su propio camino, marcado por cierta tosudez y la necesidad de controlar su relato? Las preguntas se multiplicaban, y nuevas teorías nacían cada día en las redes. En Escándalos de Series Turcas también queremos escuchar su voz. ¿El amor verdadero puede resistir los años, la distancia, los focos, los horarios imposibles, los contratos interminables? Déjenos su opinión. Y recuerden que su apoyo es crucial. Con cada like y cada suscripción, nos ayudan a seguir desentrañando los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Lo más llamativo de todo este episodio fue cómo la sinceridad de Mert trascendió el terreno del espectáculo. Su "ella es mi mundo" se percibió como una declaración de fragilidad en una industria donde la imagen lo decide casi todo. Analistas y colegas señalaron que, sin proponérselo, Mert se humanizó ante el público europeo, mostrando una sensibilidad que rara vez asoma en celebridades de su talla. El impacto fue inmediato. El video de la entrevista superó el 1.000.000 de reproducciones en cuestión de horas, y su nombre dominó la conversación tanto en Turquía como en España. Los fans comenzaron a publicar recopilaciones de momentos pasados entre Mert y Afra, miradas en ruedas de prensa, bromas de rodaje, complicidad detrás de cámaras y escenas de esa serie que encendió a medio mundo. Nostalgia y esperanza se mezclaron en la misma playlist emocional. Incluso algunos compañeros del gremio en Turquía se animaron a opinar, elogiando el valor de Mert al expresar lo que siente sin parapetos. Para muchos, lo ocurrido marcará un punto de inflexión en su carrera. Más allá del escándalo o el rumor, apareció la imagen de un hombre que se mide con su corazón y con las expectativas de su familia. Y mientras la prensa internacional sigue diseccionando cada coma de la entrevista, el público aguarda un nuevo paso. ¿Responderá Afra a esta declaración inesperada? ¿Dará Mert otro gesto que confirme lo que sus ojos ya dijeron en ese plató español? La historia está lejos de terminar, y en Escándalos de Series Turcas estaremos atentos para contarles el próximo capítulo. Así concluye, por ahora, este episodio que cruzó fronteras y tocó corazones. Lo que empezó con una entrevista televisiva se convirtió en una narración de amor, honestidad y una cierta idea de redención que se quedará prendida en la memoria colectiva de sus seguidores. Las palabras de Mert, "ella es mi mundo", ya no le pertenecen solo a él. Forman parte de un relato compartido entre dos países, dos culturas y millones de personas que aún sueñan con un desenlace luminoso. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Debería Mert escuchar a su madre y seguir lo que siente, o forjar su propio camino aunque eso lo obligue a mirar hacia adelante sin aferrarse al pasado? Dejen su comentario aquí abajo, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, activen la campanita, y no olviden que con el botón de unirse pueden apoyar directamente nuestro trabajo para que sigamos trayendo las historias más emocionantes del mundo de las estrellas turcas. Porque al final, por encima de la fama y los titulares, lo que todos buscamos, como Mert, es eso tan simple y tan difícil. Un lugar donde el corazón encuentre descanso. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Cuídense, y hasta pronto.